Yo soy el culpable. Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es Levantando al Caído. Espero que Dios te haya bendecido de una manera especial y de una manera muy poderosa. Si no has tomado de tu tiempo, esperamos que te puedas suscribir, darle like, darle a la campanita para que así puedas recibir cada una de las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Hoy queremos hablar acerca de la lucha contra la culpabilidad. Esta batalla o este combate que se lleva a cabo y se remonta siempre desde el principio de lo que aconteció en el huerto del Edén y nos da de recuerdo a lo que Romanos nos dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es bueno remontarnos a lo que pasó en el huerto del Edén, ya que en el Edén podemos darnos de cuenta de que por cuanto el pecado que se ejecutó por Adán y Eva, eso no tan solo crea ese factor de la falta que ellos cometieron, sino que también habla de una cierta manera a la puerta que ellos abrieron del pecado, de tal magnitud que podemos ver esa secuencia con Caín, podemos ver con la descendencia en el tiempo de Noé, y podemos ver todos los factores de cómo continúa el pecado haciendo escante con la vida del ser humano y con la vida del hombre dentro del tiempo que ha durado en la tierra. Si uno mira y observa y toma el momento de analizar, todo ese factor de pecado nos lleva a conocer lo que es la culpa. En pocas palabras, que cada uno de nosotros nos hace culpable por cuanto al pecado. El pecado es lo que de una u otra forma nos constituye a nosotros delincuentes o culpables de los delitos que nosotros cometemos de acuerdo a nuestros actos pecaminosos. Y sabemos que en la Biblia, cuando el pecado brega en el ser humano, es totalmente opuesto, por la simple y llana razón de que cada uno de los efectos del pecado siempre tiende a ser lo opuesto a lo que se ejecuta de la culpa. Me explico: cuando usted va al huerto del Edén y se acuerda de lo que sucedió con Adán y Eva, siendo el pecado principal, nos damos de cuenta de algo muy importante en el ser humano, y es que cuando ellos cometen su falta, ellos se esconden, pero Dios viene y le pregunta en dónde está, qué fue lo que pasó, y encontramos un Adán echándole la culpa a su esposa. Bueno, la mujer que me diste. Viene y hablan con Eva, y Eva termina diciendo: bueno, la serpiente habló conmigo y me dijo que comiera de ese árbol. Nos damos de cuenta que este mismo patrón, esta misma costumbre es la que se ejecuta con el pecador, que el pecador nunca quiere ser el culpable. Nosotros cuando pecamos, si nos damos de cuenta y somos sinceros con nosotros mismos, vamos a conocer de que siempre nuestras faltas no van a crear esa sensación de culpa, pero nunca va a ser dirigida hacia nosotros. O en este caso, vamos a buscar un culpable, pero el culpable nunca va a ser el que verdaderamente hizo el delito. Por esa razón tenemos grupos de personas donde cuando se trata del pecado y su culpa o ser los culpables, ellos tienden a asociar sus culpas a muchas cosas: a las personas, por así decirlo, al enemigo, a la iglesia, a personas cercanas que pueda tener, pero nunca la persona tiende a hacerse responsable. Y ahí es donde vemos al lado bueno de la culpa, y es que la culpa también nos enseña a ser responsables con los delitos o los actos que hemos cometido. Por esa razón que cuando hablamos de culpa hablamos de una falta o de un delito que voluntariamente nosotros ejecutamos, y lo hermoso de eso es que así es como comienza el escenario del evangelio. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Efesios 2 capítulo 1 nos enseña que en otro tiempo nuestra vida estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esa identificación es la que nos ayuda a reconocer primeramente lo que nos hace culpables, nuestros delitos y nuestros pecados. Y si no hay una culpa, por eso es lo bueno de la culpabilidad, porque si no hubiese esa culpa, no hubiese un arrepentimiento. En pocas palabras, que hay un lado bueno, hay un lado positivo con la culpabilidad, y es que la culpabilidad nos ayuda a ser responsables de los actos que nosotros cometemos,
para de una u otra forma buscar el arrepentimiento, buscar la forma de cómo enmendar esa falta para que Dios pueda bregar con nuestra vida espiritual. Porque si no hubiese esa culpa en nosotros, no va a haber un tipo de arrepentimiento. Por eso es que todo comienza con la culpabilidad, y es bueno que siempre tengamos en cuenta de que cuando hablamos del pecado, el pecado siempre va a querer irse por la tangente, va a querer irse por el lado opuesto y nunca va a querer hacer responsable al culpable. Más bien siempre el culpable va a buscar a otros con el propósito de no hacerse verdaderamente el culpable de su mismo acto, y eso es lo que siempre efectúa el pecado. Pero lo hermoso del evangelio es eso, que Dios mismo lo primero que desea de nosotros es que reconozcamos que nosotros somos esos culpables, que todos esos actos o pecados que hemos cometido, Dios quiere que nosotros podamos reconocerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde entramos a lo que es el evangelio y la hermosura del evangelio. Encontramos a un Jesús que Él no quita ese factor de pecado en ti, más bien Él lo identifica. Él dice, bueno, por cuanto ustedes todavía están en pecado, yo voy a morir por ustedes, librándolos del pecado. Significa que el motor principal de Dios trabajar con nosotros es por el estado en donde estábamos, el estado caído, el estado de pecado, de culpabilidad, y ahí es donde entra Jesús a sustituirnos a nosotros, donde Él toma la carga y el peso de cada una de las cosas que nosotros hemos hecho, y no tan solo eso, Él también nos hace participantes de las bendiciones que Él nos da mediante lo que Él hizo en la cruz, bendiciéndonos y haciéndonos hijos, haciéndonos herederos y haciéndonos coherederos juntamente con Él. Significa que cuando uno observa lo que el evangelio puede brindar y nos puede ayudar, sabemos que cada una de esas cosas pueden brindarnos luz a comprender de que la culpabilidad principal nos lleva a reconocer la esencia del evangelio para trabajar con nuestros pecados y así poder darle prioridad a lo que es la sangre de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor, donde gratuitamente recibimos esa limpieza y al mismo tiempo disfrutamos de las hermosas obras que Él ha creado para nosotros. Y por eso es que el evangelio corre un papel bien importante cuando se trata de lidiar con tu culpabilidad. Pero la pregunta sería, dentro de todo ese factor, ya que vemos que Cristo nos sustituye, Cristo brega con nuestro pecado, nos libra de nuestro pecado, de la esclavitud del pecado, y nos permite disfrutar de las bendiciones que ya Él tenía preparadas de antemano gratuitamente para nuestra vida. Ahora la pregunta sería, ¿por qué razón todavía siento culpabilidad de los pecados de mi pasado? ¿Por qué todavía siento ese factor de culpa, ese factor de esa sensación maligna acerca de que como mi culpa por lo que yo he cometido? Y ahora uno se pudiera pensar y comprender lo principal, y es que cada pecado que nosotros hayamos cometido o hayamos hecho no le quita la facultad del sentir de la culpa. Me explico. Todos sabemos, cada cristiano que me pueda estar escuchando comprende y entiende que nuestro Señor nos ha librado del pecado y de la esclavitud del pecado, y mediante Jesucristo tenemos la libertad que Él nos da mediante su sangre. Pero esa sangre o esa libertad que Él nos da del pecado no nos evita o no nos esconde de la lucha del sentir de la culpabilidad. En pocas palabras, de que con todo y eso nosotros tenemos que ser los responsables en lidiar con esa sensación, con ese sentir de la culpa. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque hay veces que posiblemente pensamos de que por cuanto Dios nos ha limpiado de nuestros pecados, pensamos que ese factor de culpa o esos rasgos de la culpa no van a estar ahí, o van a desaparecer. Y hay que volver a recordar de lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, el versículo, ¿verdad?, que es muy reconocido por mucha gente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo creo que aquí es donde viene a ser la clave principal para comprender
de que cuando hablamos de ser nuevos en Cristo, eso no quiere decir que lo que pasó de tu vieja criatura desapareció. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una idea de que cuando nosotros cometemos ciertas cuestiones o ciertas cosas como pecados, por así decirlo, tendemos a pensar que cuando Dios nos perdona, es donde las cosas como que desaparecen. Dios desapareció mi pecado, Dios desapareció lo que sucedió, Dios desapareció todo. Y hay que entender que no desaparecen, hay que ser totalmente realistas. Esas cosas no van a desaparecer, Dios no las desapareció, solamente pasaron. Y eso es lo que tenemos que lidiar. Pero ¿cómo lo tenemos que lidiar? ¿Por qué digo cómo lo tenemos que lidiar? Porque primeramente hay realidades que hay que tener en cuenta. Y primero es que la razón por qué posiblemente todavía las personas sienten esa sensación de culpabilidad de los pecados de su pasado o de los pecados pasados es que posiblemente nunca lidiaron o nunca aceptaron lo que sucedió. Me explico, hay veces que hay cosas que pasan en la vida donde las personas pueden cometer una falta, puede suceder algo que drásticamente creó una catástrofe espiritual sobre tu vida en muchas maneras, una experiencia que marcó tu vida a tal magnitud que fue el inicio, así como pasó en el huerto del Edén, que le dio vuelta al pecado de una magnitud que nunca fue explicada, o mejor dicho, que no fue controlada, por así decirlo, hasta que llega Cristo y brega con nosotros. Lo mismo pasa en la vida de las personas, y me explico, hay veces que hay personas que experimentaron ese factor y ahora están con la dificultad de ellos no bregar con lo que sucedió. ¿Por qué razón? Porque tienden a ignorarlo, tienden a pensar de que entre más ellos pueden no aceptar la realidad de lo que sucedió, mejor ellos pueden vivir. Y hay veces que eso no es saludable. ¿Por qué razón? Porque tratamos de pensar que por cuanto más negamos lo que sucedió, mejor seremos. Y en realidad es que no. ¿Por qué? Porque eso va a bregar con nosotros internamente. Y si ya tú estás teniendo esos sentimientos internos de que hay una culpabilidad interna, es porque todavía esa sensación y todavía de una u otra manera eres considerado culpable del asunto. Y si eso no se brega o si eso no se toma en cuenta, donde la persona pueda lidiar con eso, de una u otra forma vas a volver al mismo lugar donde ignoraste o nunca tomaste el tiempo de bregar con eso. Cuando uno no brega con esas cosas, eso fácilmente puede convertirse en el monstruo que usted nunca pensó que iba a tener, porque simplemente usted no bregó con eso. Eso lo podemos tomar con ejemplo en circunstancias donde personas pasaron un incidente y hubieron cosas que ahora mismo ellos no desean volver a repetir de su vida, pero por cuanto no se bregó, por cuanto nunca se lidió, esa culpabilidad crea ese factor de rencor. Y ahí es donde podemos ver que a veces hay personas que no necesariamente te lo van a demostrar, pero el rencor interno se mantiene ahí, se mantiene ese factor de rencor dentro de su vida, por cuanto posiblemente no han perdonado a XY personas o porque posiblemente nunca bregaron con el asunto. Y eso puede mostrarse por el simple y el llano hecho de no lidiar con eso, por el simple y el llano hecho de no bregar con ese asunto. Y eso nos lleva al otro punto, nos lleva de que la razón por qué posiblemente todavía esa batalla, esos sentimientos de culpa todavía están ahí, es porque a veces no hemos confesado, no le hemos confesado a Dios lo que ha sucedido. Y eso me lleva al ejemplo de David. David, por encima de ser un gran cantor, de ser un gran rey, de ser un rey muy renombrado para Israel, él tuvo que lidiar con su falta, él tuvo que lidiar con su culpa y su falta. Y así como Salmos 32 y Salmos 51, podemos ver a un David que está buscando la manera de cómo lidiar con su culpa. Él no tan solo le pide a Dios que lo libre de su pecado, que lo perdone, pero también le pide a Dios que lo ayude y lo limpie en cuestiones de su culpa, lo limpie de lo que internamente pueda estar experimentando él mismo, pero lo confiesa delante de Dios, lo habla delante de Dios. Y yo creo que a veces cuando hablamos de esta lucha es diferente. ¿Por qué? Porque a veces
Nos pasa como David, donde tendemos a ver los combates espirituales, o mejor dicho, los combates, así como podemos tomar el ejemplo analógicamente de David, pelear con gigantes. Podemos siempre identificar nuestro gigante y podemos luchar con lo que sabemos. Y David era muy experto peleando con la espada, era muy experto sabiendo identificar a sus enemigos. Pero cuando se trató del pecado era una batalla totalmente diferente. Cuando se trató de la culpa era una lucha totalmente diferente. Significa que cuando hablamos de la lucha con tu culpa, hay veces que no es un gigante, a veces que no es algo de que simplemente usted le puede pasar por encima, tampoco es algo que usted lo puede empujar, porque siempre se nos enseña, si lucha con eso, empújalo, sácalo, porque siempre estamos buscando la alternativa de desaparecer las cosas. Queremos buscar la manera de cómo eso que yo experimenté, yo no lo quiero volver a ver, yo no quiero volverlo a pasar, o yo no quiero lidiar con eso. Pero para bregar con la culpa tienes que bregar con eso, tienes que lidiar con eso, tienes que buscar la forma de cómo superar ese asunto. Y ahí es donde está la clave. David tuvo el momento de sentarse, hablar con Dios y confesar sus pecados delante de él de tal magnitud de que Dios lo pudiera limpiar de esa falta, de que Dios lo pudiera limpiar de esa culpabilidad. Y hay veces que tenemos que tomar el tiempo y sentarnos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el pasado que de una u otra forma sacude y crea esa sensación de culpabilidad? ¿Por qué todavía te sientes culpable si yo sé que tú sabes que Cristo te hizo libre? ¿Por qué todavía puedes sentirte culpable si tú reconoces de que Él limpió tus pecados? Significa que a veces hay factores de nuestro pasado o de las faltas de nuestro pasado que todavía no nos hemos sentado a lidiar. Y eso nos pasa como cristianos. ¿Por qué? Porque creamos esta idea, creamos esta imagen personal donde la alimentamos como nuestro alto ego. Y eso que alimentamos como nuestro alto ego siempre es lo primordial. Queremos ser gente de guerra, gente dispuesta, gente que estemos a la total disposición posible. Pero cuando uno mira y observa el corazón, tú sabes que hay algo que no ha lidiado. Todavía sientes culpa. Y no podemos quitar el factor del acusador. Apocalipsis nos explica que hay un acusador que acusa a los hermanos día y noche. Significa que esa sensación de culpa es un combate intenso que no para simplemente con yo decirle fuera o con yo sacar o mover la montaña o empujar el gigante o matar el gigante. Esta lucha es totalmente diferente y yo estaba meditando acerca de esto, y es que a veces hay maneras de cómo a veces luchamos, y podemos tomar el ejemplo de David. Cuando David pelea con un gigante, él sabe lo que él tiene que hacer, buscar sus herramientas y luchar contra el gigante. Pero cuando se trata de la culpabilidad, no es simplemente un gigante, es algo que debemos de aprender a superar. Y yo creo que eso cambia la forma de cómo luchamos, eso cambia la forma de cómo vemos la guerra espiritual y de cómo vemos a lidiar con nosotros mismos y con nuestras culpas. Porque volvemos a lo mismo, no tan solo estamos diciendo de que es algo que tienes que luchar, sino es algo que tienes que aprender a superar. ¿Superar en qué manera? Bueno, superar lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Usted no puede cambiar lo que pasó, pero usted sí lo puede superar. No lo puedes desaparecer. Hay veces que pueden pasar heridas que el pecado dejó, donde lo que queremos es desaparecerla. Y si tú te das de cuenta, hay veces que tenemos cicatrices, posiblemente en nuestras manos, en nuestros cuerpos, donde a uno le gustaría que no haya memoria de eso. Y la realidad es que esas memorias van a estar porque hubo un acto, y hay que darle gloria a Dios por eso, porque ellas son el recordatorio de dónde realmente Dios nos sacó. De qué fue lo que Dios nos libró, de qué fue de lo que Dios tuvo que limpiar nuestras vidas. No hay algo más hermoso de una persona que pueda reconocer de que sus faltas o sus delitos o lo que yo pudo cometer, mirándolo como si fuera una herida o un daño, ellos puedan decir: Señor, gracias, porque lo que yo pasé en un pasado fue atroz, pero hoy puedo decir que ya está cicatrizado y tú me diste la victoria. Yo lo pude superar, aunque está ahí, pero lo pude superar. Y yo creo que ahí está la clave o el factor de lo que es lidiar
con nuestra culpa, o bregar con nuestra culpabilidad, o luchar con nuestra culpabilidad, porque no es simplemente un gigante, es algo que tenemos que superar. No lo vas a borrar, no lo puedes borrar, no importando cuántas tácticas espirituales, cuántos ayunos tú hagas, tú no vas a poder borrar lo que pasó. Tú no vas a poder olvidar lo que pasó. Por eso es que le dije que son cicatrices, que no se desaparecen, solamente que están cicatrizadas en ese lugar. Pero cada una de ellas son una enseñanza poderosa de cómo aprendemos a superar la culpabilidad. Hay un verso que quiero compartir contigo que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice de la manera siguiente. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Significa que a veces hay cosas que nos hace falta en nuestra vida espiritual, sea la fe, sea la virtud, sea la paciencia. Y a veces eso puede crear ese factor de culpabilidad de los pecados antiguos que Dios ya limpió. Por eso es que digo que hay personas que saben lo que Dios hizo con ellos, pero hay una culpabilidad oculta que nos grita, nos dice, nos habla. Yo no creo que Dios hizo el trabajo completo. Yo no creo que lo que Dios hizo valió la pena, pero te tengo noticias, valió la pena. Lo único que tienes que aprender es a sobrepasarlo. Esas luchas son mucho más diferentes. ¿Por qué? Porque la táctica es diferente. No se va a tratar de tu fuerza, se va a tratar de tu persistencia, se va a tratar de tu paciencia, se va a tratar de cómo tú pudiste lidiar y cómo tú puedes sacar fruto de un asunto donde Dios lo único que espera de nosotros es que podamos pasar ese asunto. Hay cosas que a veces no son fáciles de olvidar y no tenemos que tenerle temor a lo que no hemos olvidado, solamente que tenemos que aprender a superarlo. Hay cosas que no se van a olvidar, no importando cuántas veces la gente lo diga, yo perdono y olvido. Y es bueno que tú olvides, pero olvidar no es hacer que las cosas desaparezcan. Olvidar es reconocer de que lo que yo pasé, ya yo lo superé. Y ahí es donde está la clave para lidiar con la lucha contra la culpabilidad. Dios te bendiga. Si no ha tomado tu tiempo, suscríbete, dale like, comenta. Esperamos que esto haya sido de gran bendición y así usted pueda ser parte de nuestro canal y así todos podamos ser bendecidos de una manera poderosa hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga.